Oye, ya, pues el día de ayer, bueno, este fin de semana, dejan en libertad a 14 detenidos de este bloqueo transportista de las 5:10. Hay que recordar que esto se da en una situación, pues, de mucho encono entre estos grupos concesionarios del transporte público, el rojo y negro, que tienen dos de las vialidades más importantes, una de ellas Boulevard Aguacaliente, y en donde, pues, se dio un bloqueo importante ahí en la zona de 5:10, en la que hasta se prendió una llanta y hubo un Un ariete, ¿no? Los usan como arietes. Sí, y además hubo intercambio de pedradas entre policías también con los propios manifestantes. Hubo intervención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado, hubo también policías municipales, se atrincheraron también agentes de investigación, porque, pues bueno, se subió de tono, se radicalizó una protesta y hubo varios detenidos. Acá lo exhibimos como era injustificable la manera en que se radicalizó esta protesta, como tampoco el que se pudo haber llegado a un diálogo y no se logró, aun cuando llegó el propio titular de IMOS a querer platicar, a querer lograr negociar con ellos, y no se logró en una primera instancia. Pero después, dijimos, viene un proceso judicial donde se destaparon muchas irregularidades en la detención, en las personas que fueron detenidas, algunas de ellas ni siquiera transportistas, y también pues no pudieron sostener jurídicamente una detención, que lo quisieron hacer con videos y con algunos testimonios, pero se les cayó. Sí, pero hay muchas cuestiones que tienen que analizar aquí, como lo comentas, Jorge. Primero que nada, ¿qué tanto? Porque esto fue el primer argumento para mantenerlos en prisión. ¿Qué tanto representaban un riesgo para la sociedad estos 14 individuos? Y se plantea, porque esta fue la justificación. Sí queda claro que hay un trasfondo político en esta situación, tanto en la detención como en la propia liberación. Pero al fin, ¿por qué? Porque, pues hay que ser claros, ¿no? El exgobernador Jaime Bonilla Valdés se involucró directamente en la protesta de las 5:10. Una causa, una lucha genuina, que podemos considerar genuina, por lo menos, más allá de si están de acuerdo o no con la oposición. La posición de este sector de los taxistas es real. Ellos están inconformes por algo en específico y tienen todo el derecho de estarlo. Sin embargo, cuando se mete la política, que es el caso del propio exgobernador Jaime Bonilla Valdés, se radicalizan estas manifestaciones, llegan a un punto en el cual no criminalizamos la pobreza, pero se dio en una situación en la que hubo violencia. O sea, eso es innegable, no podemos minimizarlo bajo ninguna circunstancia. Se da este enfrentamiento, como lo comentas, hasta con arietes, ¿no? Casi, era como ver una película de Troya, ¿no? O Corazón Valiente, algo por el estilo. No me faltó sacar unas lanzas de 3 metros, ¿no? O sea, y después se da esta detención, estas múltiples detenciones, y por declararlos que son un riesgo para la comunidad, se les decretó prisión preventiva. Ahí es donde empiezan los cuestionamientos de qué tanto realmente son un riesgo para la comunidad. Sí, y además hay que recordar, este caso, los 14 detenidos, yo me refiero que se les cayó este argumento, no en sí el caso, a lo mejor me extralimité, se les cae este argumento que dice el villano. No son un peligro como tal para la sociedad. Se evidenció por parte del gobierno del estado que solamente 4 de 15 detenidos contaban con licencia de conductor de taxi. Eso habla de que fue intencionalmente, o sea, lo fueron a reventar, pues. Sí. O sea. Entonces, lo cual también te podría hablar de un acto irregular, no ilegal como tal, pero sí de quienes participaron en la protesta. Pero ahí este caso que decíamos, Villa, bueno, nada más comentar, el caso es que sigue el proceso, los vinculan a proceso, no pueden sostener este tema de que son un peligro para la sociedad, tienen arraigo, tienen domicilio, hemos hablado aquí mucho sobre el tema de la prisión preventiva, cuando o no se pueda utilizar con una prisión preventiva justificada. En este caso no se logró la justificación y van a llevar su proceso en libertad. Eso no quiere decir que ya y van a tener que firmar cada 14 días. Eso no quiere decir que ya si ya son absueltos, son inocentes, ¿no? De hecho, los delitos que se les imputan son ataques a vías de comunicación, resistencia a la autoridad, lesiones calificadas y daño en propiedad ajena. Ninguno de estos ameritan realmente prisión preventiva oficiosa, que ya hemos hablado de la prisión preventiva oficiosa. Son delitos que no se consideran graves, si bien obviamente es sumamente impresionante ver cómo
arrojaban estas llantas, cómo golpeaban, cómo utilizaban piedras para atacar a los propios agentes. Obviamente quienes tenían sus escudos, ¿no? para protegerse. Si bien es cierto todo esto, jurídicamente hablando, los delitos propiamente, o sea, como tal, no se consideraban delitos graves. Incluso en uno de estos casos, una persona, como lo comentas, ni siquiera tenía la posibilidad de hablar, ¿no? O tenía dificultades para entender el propio idioma, según comentaba, porque pues no era de un pueblo originario, tiene una lengua, pues, de este rubro, ¿no? Desde su propia comunidad, y esto lo volvió más complicado el proceso, ¿no? Al final toman la decisión... Y hay que decir bien, nada más que él logró ampararse incluso. Sí, ¿no? Así es, él logró ampararse. Él logró ampararse por una detención totalmente ilegal. Hay un proceso judicial entonces que se está siguiendo con mucho cuestionamiento, al menos de una persona, que es la que su familiar, su hermana ha salido, ha exhibido, ha denunciado, y donde ella totalmente dice, nosotros... él ni siquiera está cerca de manejar un taxi porque no sabe manejar, ¿no? Entonces, por eso no tiene licencia de conductor de nada, y estaba como una persona más que se encontraba ahí entre ese cruce de 5 y 10, y digo una persona más porque usted, que quizá no nos escuche en Tijuana, en otro municipio, es de las zonas con mayor flujo de personas y vehículos del estado, ¿eh? Y a esas horas, temprano, es una locura, ¿no? Yo creo que es la más concurrida. O a lo mejor en Tijuana hay otra parte, a lo mejor no podría ubicar, en zona de las Américas, en la internacional también se hacen de repente mucho brete, en muchas partes de Tijuana, pero yo creo que las 5 y 10 es donde más se da esta situación, y obviamente complicó el tránsito para todo Tijuana, ¿no? Y fue una situación muy complicada. Y además, Villa, sabedores que la radicalización de la protesta no fue vista bien por la sociedad, ni tampoco, pues obviamente por el tema de las autoridades, porque fueron detenidos 15 personas. Les habían remolcado, creo, 22 unidades, y hasta hubo 10 lesionados, entre ellos compañeros periodistas que los agredieron de manera directa, con pedradas, pero también, y hay que decirlo también, hubo pedradas también por parte de policías, pero en este caso, hay también comentar que el líder de este sector transportista, Joaquín Baltazar, en un primer momento se deslindó, de muchos de los detenidos, que dijo, los que ocasionaron el desastre fueron infiltrados. Y después llamó a la gobernadora del estado a que los liberara, y llamó a presos políticos. Después hizo manifestaciones, y hoy por hoy no sabemos cuál es el estatus de del encono que existe entre este sector transportista con el gobierno del estado, con Jorge Topete, quien es el famoso Bibi de Imos. Es un desastre el transporte público en Tijuana. Y esta es una evidencia más de lo que significa por muchos años dejar que se viviera un monstruo del transporte público como es la ciudad de Tijuana. Ahora, Jorge, el hecho de que hayan detenido a personas que no son siquiera taxistas, te habla de dos cosas, ¿no? Número uno, que los policías detuvieron a lo que vieron, ahora sí que como si fuera juego del hipopótamo, o sea, nomás ahí a ver qué agarraban, ahí el que iba pasando lo agarraban, o que pues las personas que fueron de apoyo, pues realmente iban, como lo dice el líder taxista, fueron a reventar, fueron a causar estragos, a causar desastres, porque uno no podría explicarse cómo se unen a la protesta, cómo se unen al bloqueo, personas que no trabajan en este sector y que pues realizan actos pues, de protesta, o que en este caso, porque los taxistas sí protestaban, este otro sector pues lo que hacía era pues, actos de insubordinación, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pues sí iban a reventar la protesta, por decirlo de una forma, ¿no? Pero no podemos empezar a analizar punto por punto, a detalle, esto tendría que hacerlo la autoridad, a ver cómo se dan, en qué condiciones esta situación. Lo que sí es que termina siendo un acto pues justo, si lo podemos llamar así, el hecho de que sean liberados, no están absueltos, van a llevar un proceso judicial por esta situación, por estas conductas, y veremos en qué concluye, ¿no? Pero el tema aquí es llevar a lo político un tema que es de jurídico y de jaloneo entre taxistas y el propio gobierno, ¿no? Para tratar de llegar a una solución en este caso. Pero hubo fuerzas externas que se involucraron
y terminaron por estropearlo todo, ¿no? Y al final ellos no pagaron las consecuencias, ¿eh? Sí. Ellos quedaron absueltos, felices, sin ningún problema. Hicieron un desastre ese día y ese era el objetivo que querían. Sí, y fíjate, gracias a que se documentó periodísticamente entre nuestra compañera Gaby Martínez, dentro de las compañeras de Tijuana que evidenciaron esto, fue como pudimos saber lo que sucedía en el caso de esta persona de la comunidad indígena, ¿no? Entonces, sí ha sido un trabajo donde la autoridad ha evitado hablar de este caso en específico, donde la fiscal en su momento dijo, pues ya cumplió con todo un proceso judicial de la carpeta de investigación, como también del Poder Judicial, donde determinaron que el proceso se llevó bien, cuando, pues bueno, ha sido evidente que este hombre joven, pues se le dificulta hablar castellano, y donde no se le respetaron sus derechos. Ya logró el amparo, veremos hacia dónde se dirige esto, pero es un caso que le está rebotando al sistema de transporte de Baja California. Y es un caso que si bien ahora veremos si suben de intensidad las manifestaciones o si eso bastó para que ya no protestaran de esta forma transportistas que han sido utilizados como botín político también por parte de candidatos y candidatas a las presidencias municipales, como la gubernatura, como a los distritos, y que ahora pues se ven en este enredo jurídico y nadie los está respaldando. Sí, se quedaron solos y ese es uno de los grandes problemas y por eso lo comento. La gente que propició este caos cumplió con sus objetivos y está a gusto. Ya incluso a lo mejor hasta se les olvidó el desastre que hicieron. E incluso Villa, por ejemplo, en el caso de Bonilla, como ya lo comentabas, que alentó mucho y propició todo lo que se ha significado el desastre del transporte público en todo el estado, regalando placas de taxi a diestra y siniestra, a personas que tampoco ni siquiera eran taxistas, complicando más la movilidad del estado, sin regularizar y sin reestructurar el transporte público. Pues ahora también fue uno de los que alentaba este tipo de protestas, ¿eh? Que se benefició políticamente por el caos, que hizo un llamado a través de sus medios de comunicación a que se generara este tipo de situaciones, y ahora pues no lo vemos ni con ningún pronunciamiento desde el Senado, ningún tipo de gestión, nada, no hemos visto absolutamente nada de un senador que ahora se dice conciliador y que se dice que toma café con los ciudadanos, cuando los verdaderos desastres que él dejó no los atiende. Sí, sin duda. Lamentable, ¿no? Al final esta situación. Pero... Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.